Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos amigas y amigos, un privilegio una vez más contar con su compañía. Daniel capítulo 4, verso 34 nos dice: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Alcé mis ojos. Al fin del tiempo, es decir, al término de los 7 tiempos anunciados para la duración de su condición, ni un día antes ni uno después, el plazo que el cielo había fijado se cumplió con la misma exactitud con que se había cumplido la sentencia. Y aquí vuelve la primera persona. Desde el momento de la caída, el relato había pasado a hablar del rey en tercera persona. Ahora, en el instante mismo en que se recupera la razón, recupera también su voz. Vuelve a decir yo. Repárese en el orden de la frase, porque es lo más importante del versículo. Alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. No dice que primero volvió en sí y entonces miró hacia arriba. El retorno del entendimiento le llega al rey junto con el reconocimiento del Dios verdadero. Cuando el monarca humillado levantó su mirada al cielo en actitud de oración, fue elevado de la condición de bestia irracional a la de un ser que lleva la imagen de Dios. Aquel que durante años había yacido indefenso sobre la tierra en su degradación, fue nuevamente levantado a la dignidad de hombre, esa dignidad que Dios ha concedido a las criaturas formadas a su semejanza. Durante 7 tiempos, su mirada había estado hacia abajo, sobre la hierba. El primer movimiento de la restauración no fue un razonamiento ni una decisión política, fue un cambio en la dirección de los ojos. Y luego vienen 3 verbos: bendije, alabé, glorifiqué. Habla muy bien de aquel rey, antes tan orgulloso, que después de su terrible experiencia, su primer deseo haya sido dar gracias a Dios. Alabarlo como el que vive eternamente y reconocer la eternidad de su gobierno. Compárese con aquella otra frase suya en la terraza. Allí se acumulaban 3 posesivos: yo edifiqué, mi poder, mi majestad. Aquí se acumulan 3 verbos dirigidos a otro. Su majestad había durado 12 meses. El dominio que ahora confiesa es sempiterno y su reino por todas las edades. Conviene notar dónde queda situada esta escena en el conjunto de la historia sagrada. La proclamación pública en la que este monarca reconoció su culpa y la gran misericordia de Dios en su restauración es el último acto de su vida que la Escritura registra. Un hombre que había conquistado naciones, incendiado templos y llenado su ciudad de inscripciones con su nombre, queda retratado para siempre por una sola cosa: su confesión. Lo esencial del milagro ocurrido en este caso de este rey sigue repitiéndose, aunque de manera menos espectacular, en la conversión de cada pecador. No todos perdemos un trono ni pasamos 7 años a la intemperie, pero todos necesitamos exactamente lo mismo: levantar los ojos y ser devueltos a nosotros mismos. Y hay aquí una lección misionera que la Iglesia no debe pasar por alto. El Señor obró con poder para llevar al Rey más poderoso de la tierra a reconocerlo como Rey sobre todos los reyes. Movió la mente de aquel monarca orgulloso hasta que llegó a confesarlo como el Dios Altísimo, cuyo dominio es dominio eterno y cuyo reino es de generación en generación. Por eso quienes trabajan en las grandes ciudades han de alcanzar, si es posible, a los encumbrados del mundo, incluso a las potestades gobernantes. ¿Dónde está nuestra fe?
hombres de recursos que administran el dinero de su Señor. Serán movidos por el Espíritu de Dios para abrir puertas al avance de la verdad en las grandes ciudades. Usarán los medios que les fueron confiados para preparar el camino del Señor y enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Y la confesión de este hombre apunta más allá de él. El dominio que reconoce es el mismo reino que Dios ha de levantar y que jamás será destruido, el que permanecerá cuando todos los imperios de la tierra hayan pasado. Un rey pagano restaurado en un campo terminó proclamando la esperanza central de toda la profecía. La restauración empieza mirando hacia arriba. No fue el razonamiento el que produjo la fe, fue la mirada de fe la que devolvió el razonamiento. Dios no nos exige que primero nos pongamos en condiciones y después vengamos. Dios pide que levantemos los ojos tal como estamos y Él se encarga del resto. Conviene detenerse en lo que aquí se restaura. No se le devuelve primero el trono, ni el ejército, ni la fama, sino la humanidad. Convertirse es, antes que nada, volver a ser humano, recuperar la dignidad de la criatura hecha a imagen de Dios, que el pecado siempre degrada y la gracia siempre levanta. Y nótese el contenido de su alabanza. No agradece haber recobrado la salud ni el reino. Alaba a Dios por lo que Dios es en sí mismo, el que vive para siempre, cuyo dominio no termina. La verdadera adoración nace cuando dejamos de celebrar lo que Dios nos dio y empezamos a celebrar quién es Él. Ojalá aquellos sobre quienes la luz ha brillado en rica abundancia llegaran a ser hombres y mujeres humildes y fieles. Ojalá levantaran su voz como lo hizo aquel rey en reconocimiento de Dios, mostrando que han vuelto en sí y que su corazón de piedra ha cambiado en corazón de carne. Entonces podrían formar el consejo de Dios, hechos en verdad guardianes de encargos sagrados. Levanta hoy los ojos, sea cual sea tu condición. No esperes a sentirte digno, ni a entenderlo todo, ni a tener resuelto lo que te avergüenza. Aquel hombre miró al cielo desde el suelo, con el cabello enredado y las uñas crecidas, y esa mirada bastó. Y cuando Dios te restaure algo, que tu primer impulso sea agradecer y no aprovechar. Muchos reciben una salida y corren a buscarla. Pocos se detienen primero a bendecir al que se la dio. La gratitud inmediata es la mejor prueba de que la lección quedó aprendida. Un hombre en un campo levanta los ojos y con ese gesto se le devuelve la mente. El nombre y la dignidad es la escena más luminosa del capítulo y ocurre sin templo, sin sacerdote y sin ceremonia. Solo un rostro vuelto hacia arriba. Así ha sido siempre. En el desierto, los que morían mordidos por las serpientes solo tenían que mirar la que Moisés había levantado y vivían. Y el Señor dijo que, como aquella serpiente fue levantada, así había de ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La salvación no es una escalada, es una mirada. El hijo pródigo también volvió en sí entre los cerdos, y ese fue el principio del camino a casa. Si hoy te reconoces lejos, degradado o vencido, sabe que el Padre no espera tu recuperación para recibirte, espera tu mirada. Álzala ahora y descubrirás que el que vive para siempre te estaba mirando desde antes. Altísimo, tú vives para siempre. Tu dominio es sempiterno y tu reino permanece por todas las edades. Delante de tu eternidad reconocemos lo breve y lo frágil que es todo lo nuestro. Gracias porque no exiges que nos arreglemos antes de venir. Gracias porque basta con levantar los ojos y tú devuelves lo que habíamos perdido. La cordura, la dignidad, el nombre de hijos. Cambia nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Haz de nosotros hombres y mujeres humildes y fieles, que no callen tu nombre, y guárdanos como fieles administradores de todo lo que nos has confiado. Jesús, tú fuiste levantado para que todo el que mire viva. Recibe hoy nuestra mirada y que nuestro primer impulso en cada restauración que nos concedas sea bendecirte a ti. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas.
Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.